Hola, hola, somos el canal Hacia la Salud Mental, les compartimos la lectura del tema, Trastornos de la Personalidad. La personalidad. La personalidad es un conjunto único de patrones consistentes de pensamientos, emociones y comportamientos que caracterizan a una persona y la distinguen de los demás. Es la manera en que una persona percibe el mundo, se relaciona con los demás y responde a diversas situaciones. La personalidad se desarrolla a lo largo de la vida a través de la interacción de factores genéticos y ambientales. Existen varias teorías sobre la personalidad, pero generalmente se acepta que incluye dimensiones como la extroversión/introversión, la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la amabilidad y la estabilidad emocional. Estos rasgos contribuyen a formar la identidad única de cada individuo. La personalidad no es estática y puede cambiar y evolucionar con el tiempo, especialmente en respuesta a experiencias de vida, aprendizaje y desarrollo personal. Las diferencias en la personalidad pueden influir en la forma en que las personas abordan desafíos, se relacionan con los demás y manejan el estrés. La personalidad es la combinación única de características emocionales, cognitivas y conductuales que define a una persona y contribuye a su individualidad. Hay varias teorías y modelos que intentan clasificar los tipos de personalidad. Algunos de los más conocidos incluyen: A. Modelo de los 5 grandes. Big Five. Este modelo sugiere que la personalidad puede describirse en términos de 5 dimensiones principales: apertura a la experiencia, conciencia, extroversión, amabilidad y estabilidad emocional. El modelo de los 5 grandes, también conocido como el modelo Big Five, es una teoría de la personalidad que propone que la personalidad puede ser descrita y comprendida en términos de 5 dimensiones fundamentales. Estas dimensiones, también llamadas factores, son: 1. Apertura a la experiencia, o refleja la disposición de una persona a experimentar nuevas ideas, su imaginación y su apertura a la variedad de experiencias. 2. Conciencia. Se refiere al grado en que una persona es organizada, confiable y cumple con sus responsabilidades. 3. Extroversión, indica el nivel de sociabilidad, energía y búsqueda de estimulación en las interacciones sociales. 4. Amabilidad, evalúa la empatía, la cooperación y la consideración hacia los demás. 5. Estabilidad emocional, también conocido como neuroticismo, mide la estabilidad emocional y la capacidad para manejar el estrés. Cada uno de estos factores se representa en un continuo, y las personas pueden ubicarse en diferentes puntos a lo largo de cada dimensión. La combinación única de estos rasgos proporciona un perfil de personalidad único para cada individuo. El modelo de los 5 grandes es ampliamente utilizado en la investigación psicológica y proporciona un marco útil para entender y estudiar la variabilidad en la personalidad. B. Tipología de Myers-Briggs, MBTI. Basada en las teorías de Carl Jung, clasifica a las personas en 16 tipos de personalidad según 4 dimensiones: extravertido/introvertido, sensorial/intuitivo, pensamiento/feeling y juzgador/perceptor. La tipología de Myers-Briggs, MBTI, es un sistema de clasificación de la personalidad basado en las teorías del psiquiatra Carl Jung. Desarrollado por Isabel Briggs Myers y Catherine Cook Briggs, el MBTI clasifica a las personas en 16 tipos de personalidad distintos, utilizando 4 dimensiones binarias: 1. Extraversión, introversión, y refleja la preferencia de una persona por centrarse en el mundo exterior, extraversión, o en su mundo interior, introversión. 2. Sensorial, intuitivo, indica si una persona tiende a confiar más en la información práctica y concreta, sensorial, o en la información abstracta y teórica, intuitiva. 3. Pensamiento, sentimiento. Evalúa la preferencia de una persona por tomar decisiones basadas en la lógica y el análisis objetivo, pensamiento, o en consideraciones personales y valores, sentimiento. 4. Juzgador, perceptor. Muestra si una persona prefiere una vida estructurada y planificada, juzgador, o si prefiere la espontaneidad y la flexibilidad, perceptor. Estas 4 dimensiones dan lugar a 16 combinaciones posibles de tipos de personalidad, como INTJ, introversión, intuitivo, pensamiento, juzgador, ISFP, extraversión, sensorial, sentimiento, perceptor, y así sucesivamente. El MBTI se utiliza comúnmente en entornos educativos y laborales para mejorar la comprensión de las diferencias individuales y mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. Sin embargo, algunos críticos señalan limitaciones en su validez científica y en la rigurosidad de su base teórica.
C. Modelo de los tipos de personalidad de Kelsey, similar al MBTI, pero simplificado en 4 temperamentos básicos: artista, guardián, idealista y racional. El modelo de los tipos de personalidad de Kelsey es una clasificación que se basa en las ideas de la tipología de Myers-Briggs, MBTI, y fue desarrollado por el psicólogo David Kelsey. Este modelo simplifica las 16 combinaciones de personalidad del MBTI en 4 temperamentos básicos, cada uno asociado con un conjunto particular de características y comportamientos. Los 4 temperamentos de Kelsey son: 1. Guardián, SJ son personas prácticas, orientadas a la tradición y responsables. Suelen valorar la estabilidad y la seguridad. 2. Artista, SP caracterizados por su espontaneidad, creatividad y enfoque en el disfrute del momento. Tienen una inclinación hacia la acción y la experiencia. 3. Racional, NT personas analíticas, orientadas a la lógica y al pensamiento abstracto. Tienen una fuerte capacidad para resolver problemas y son estratégicos en su enfoque. 4. Idealista, NF orientados hacia los valores, la empatía y la búsqueda de significado. Suelen ser visionarios y centrados en el crecimiento personal y el bienestar de los demás. Cada uno de estos temperamentos se asocia con 4 de los tipos de personalidad del MBTI. Por ejemplo, el guardián incluiría a las personalidades ISTJ, ISFJ, ISTJ y ISFJ. El modelo de los tipos de personalidad de Kelsey se ha utilizado en contextos educativos y organizacionales para comprender las diferencias individuales y mejorar la comunicación y la colaboración. Aunque es popular, también ha recibido críticas por simplificar en exceso la complejidad de la personalidad. D. Teoría de los temperamentos de Hipócrates. Propone 4 temperamentos básicos: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, asociados con diferentes características y comportamientos. La teoría de los temperamentos de Hipócrates es una antigua clasificación de la personalidad que se remonta al médico y filósofo griego Hipócrates en el siglo V a.C. Esta teoría sugiere que las diferencias individuales en la personalidad pueden atribuirse a la predominancia de ciertos fluidos corporales, llamados humores, que afectan el temperamento y el comportamiento. Los 4 temperamentos propuestos por Hipócrates son: colérico, asociado con una predominancia de la bilis amarilla, se caracteriza por la energía, la ambición, la irritabilidad y la propensión a la ira. Sanguíneo, relacionado con una predominancia de la sangre, se describe como sociable, optimista, extrovertido y emocionalmente expresivo. Melancólico, asociado con un exceso de bilis negra, se caracteriza por la sensibilidad, la introspección, la creatividad y la propensión a la tristeza. Flemático, relacionado con un predominio de la flema, se describe como tranquilo, calmado, paciente y con una respuesta emocional moderada. Esta teoría se basa en la creencia antigua de que el equilibrio de los humores en el cuerpo determina la salud física y mental de una persona. Aunque hoy en día la teoría de los temperamentos de Hipócrates se considera desactualizada desde el punto de vista médico y científico, ha dejado un legado en la historia de la psicología y ha influido en varias teorías posteriores sobre la personalidad. Eneagrama, un sistema que clasifica a las personas en 9 tipos de personalidad principales, cada uno con sus características distintivas y patrones de comportamiento. El eneagrama es un modelo de personalidad que se organiza alrededor de 9 tipos principales, cada uno con características distintivas y patrones de comportamiento. Cada tipo está asociado con ciertos rasgos, motivaciones y desafíos. Aquí están los 9 tipos en el modelo de personalidad del eneagrama. Tipo 1, el perfeccionista. Buscan la perfección y se esfuerzan por hacer lo correcto. Pueden ser críticos consigo mismos y con los demás. Tipo 2, el ayudador. Se centran en satisfacer las necesidades de los demás y son cariñosos. A veces, pueden descuidar sus propias necesidades. Tipo 3, el triunfador. Orientados al éxito y a la eficiencia. Buscan reconocimiento y pueden ser muy orientados a objetivos. Tipo 4, el individualista. Buscan la autenticidad y la individualidad. Pueden ser sensibles y creativos, pero también propensos a la melancolía. Tipo 5, el observador. Buscan conocimiento y comprensión profunda. Suelen ser reservados y les gusta la independencia. Tipo 6, el leal. Buscan seguridad y tienden a ser leales y cautelosos. Pueden experimentar ansiedad y preocupación. Tipo 7, el entusiasta. Buscan la diversión y la variedad.
Suelen ser optimistas y buscan experiencias emocionantes. Tipo 8, el desafiador, buscan control y poder. Pueden ser líderes fuertes, pero también pueden ser confrontativos. Tipo 9, el pacificador, buscan la armonía y la paz. A veces pueden evitar conflictos y desafíos. Cada persona tiene un tipo principal, pero también puede tener características de otros tipos en menor medida. El eneagrama no solo clasifica a las personas, sino que también proporciona una perspectiva sobre cómo pueden crecer y superar desafíos personales. Es una herramienta utilizada en el desarrollo personal y la comprensión de las dinámicas interpersonales. Estos son solo algunos ejemplos y hay muchos otros enfoques para comprender y clasificar la personalidad. Es importante señalar que estas clasificaciones son herramientas conceptuales y simplificaciones que no capturan completamente la complejidad y singularidad de cada individuo. El trastorno. Un trastorno se refiere a una alteración o anormalidad en el funcionamiento de un órgano, sistema o proceso del cuerpo o de la mente. En el contexto de la salud mental, un trastorno se refiere a un patrón clínicamente significativo de comportamientos, pensamientos o emociones que causa malestar o deterioro en el funcionamiento personal, social o laboral. Los trastornos pueden afectar diferentes áreas de la salud, como la salud física, mental o emocional. Por ejemplo, un trastorno mental puede manifestarse en síntomas como ansiedad, depresión, trastornos alimentarios o trastornos del sueño. Es importante destacar que un trastorno implica una desviación significativa de la norma y generalmente requiere intervención profesional para su diagnóstico y tratamiento. Los trastornos pueden tener diversas causas, que van desde factores genéticos y biológicos hasta experiencias traumáticas, estrés o factores ambientales. En resumen, un trastorno es una condición que interfiere con el funcionamiento normal de una persona, ya sea a nivel físico o mental, y puede requerir atención médica o psicológica para abordar y tratar sus efectos. Los trastornos de la personalidad son afecciones psicológicas que se caracterizan por patrones persistentes e inflexibles de pensamiento, comportamiento y funcionamiento emocional que difieren significativamente de las expectativas culturales. Estos patrones son generalmente estables a lo largo del tiempo y afectan a diversas áreas de la vida, como las relaciones interpersonales, el trabajo y la autopercepción. Los trastornos de la personalidad pueden manifestarse de diversas maneras, y cada tipo de trastorno tiene sus propias características distintivas. Algunos patrones comunes incluyen dificultades en el manejo de las emociones, problemas en la forma de relacionarse con los demás, tendencias impulsivas, miedo extremo al rechazo, entre otros. Es importante destacar que los trastornos de la personalidad no son simplemente rasgos de personalidad exagerados, sino que representan patrones disfuncionales y limitantes que causan malestar significativo en la vida de la persona y a menudo interfieren con su capacidad para funcionar en sociedad. Las causas de los trastornos de personalidad se desconocen. Se cree que factores genéticos y ambientales están relacionados con su desarrollo. En general, los trastornos de personalidad comienzan cuando la persona está en la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta. Se desconoce la causa. Sin embargo, es probable que los genes y las experiencias de la infancia, como el abuso y el trauma, tengan un papel. Aunque no se conocen las causas específicas de los trastornos de la personalidad, hay algunos factores que parecen aumentar el riesgo de tener rasgos específicos de la personalidad. Esto incluye estar siempre tratando de evitar los daños o, de lo contrario, sentir una gran necesidad de buscar nuevas actividades para aumentar la adrenalina. También incluye un bajo control de los impulsos. Experiencias de vida anteriores. Esto incluye un hogar que no es estable ni predecible y no brinda apoyo. También incluye los antecedentes de trauma, como descuido o maltrato físico, descuido o maltrato emocional o abuso sexual. Las causas de los trastornos de la personalidad son complejas y suelen involucrar una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Aquí se presentan algunas de las posibles influencias. Factores genéticos. Existe evidencia de que la predisposición genética puede jugar un papel en la susceptibilidad a desarrollar trastornos de la personalidad. Algunos rasgos de personalidad tienen una base hereditaria. Factores ambientales. Experiencias traumáticas, abusos, negligencia o eventos estresantes durante la infancia o la adolescencia pueden contribuir al desarrollo de trastornos de la personalidad. El entorno familiar y social también puede desempeñar un papel crucial. Factores biológicos. Alteraciones en el funcionamiento del cerebro y en la neuroquímica pueden influir en la aparición de trastornos de la personalidad.
Desequilibrios en neurotransmisores como la serotonina pueden tener efectos en el estado de ánimo y el comportamiento. Factores psicológicos, patrones de pensamiento disfuncionales, estilos de afrontamiento ineficaces o dificultades en la regulación emocional pueden contribuir al desarrollo de trastornos de la personalidad. Factores de desarrollo, experiencias tempranas de vinculación afectiva, desarrollo emocional y social, así como la adquisición de habilidades de afrontamiento, pueden influir en la formación de la personalidad. Es importante señalar que la interacción de estos factores puede variar considerablemente entre individuos, y no todas las personas expuestas a factores de riesgo desarrollarán trastornos de la personalidad. Además, el diagnóstico y la comprensión de estos trastornos son áreas de la psicología que evolucionan constantemente a medida que se realiza más investigación. Los trastornos de la personalidad son afecciones mentales que afectan la forma en que las personas piensan, sienten y se relacionan con los demás. Estos patrones de comportamiento son inflexibles, duraderos e interfieren significativamente con el funcionamiento social y laboral de una persona. Algunos ejemplos de trastornos de la personalidad incluyen: 1. Trastorno límite de la personalidad, TLP, caracterizado por la inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y las emociones, y a menudo se asocia con comportamientos impulsivos. 2. Trastorno narcisista de la personalidad, TNP, se caracteriza por una grandiosidad exagerada, la necesidad de admiración y falta de empatía hacia los demás. 3. Trastorno antisocial de la personalidad, TAP, implica un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás, con tendencias antisociales, falta de remordimientos y comportamientos delictivos. 4. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, TOC, caracterizado por la preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y el control, con rituales y patrones de pensamiento obsesivos. 5. Trastorno de la personalidad evitativa, TPE, implica una evitación extrema de situaciones sociales debido a la ansiedad y el miedo al rechazo o crítica. Estos son solo algunos ejemplos, y hay varios trastornos de la personalidad reconocidos en la clasificación psiquiátrica. Cabe destacar que el tratamiento para los trastornos de la personalidad a menudo implica terapia psicológica, ya que son patrones profundamente arraigados de pensamiento y comportamiento. Trastornos de la personalidad de acuerdo al DSM-5, trastorno general de la personalidad, a patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Este patrón se manifiesta en dos o más de los ámbitos siguientes. 1. Cognición, es decir, maneras de percibirse e interpretarse a uno mismo, a otras personas y a los acontecimientos. 2. Afectividad, es decir, amplitud, intensidad, la habilidad e idoneidad de la respuesta emocional. 3. Funcionamiento interpersonal. 4. Control de los impulsos. B. El patrón perdurable es inflexible y dominante en una gran variedad de situaciones personales y sociales. C. El patrón perdurable causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se puede remontar al menos a la adolescencia o a las primeras etapas de la edad adulta. E. El patrón perdurable no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. F. El patrón perdurable no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento u otra afección médica, por ejemplo, un traumatismo craneal. El tratamiento de los trastornos de la personalidad generalmente implica la psicoterapia, donde se busca modificar los patrones de pensamiento y comportamiento disfuncionales, así como mejorar la calidad de vida del individuo afectado. Fin de la lectura. Recuerden suscribirse a nuestro canal para poder seguir compartiendo información relacionada con la salud mental.